siguiente, la Contraloría General de la República tomó razón del reglamento de la ley Carin. Lo que busca es prevenir el acoso sexual, laboral, la violencia en el trabajo. ¿Cuándo comienza a regir esta medida? Tú nos cuentas. Andrea Pino, buenos días, ¿cómo estás? Hola Chantal, ¿cómo están? Buen día. Recordemos que esta normativa honra a Karin Salgado, por eso el nombre de esta ley Carin, quien se quitó la vida el año 2019 por un caso de acoso laboral que se había extendido en el tiempo. Queremos conocer el alcance de esta normativa, entender los conceptos también, lo que se entiende como acoso laboral, acoso sexual en el ámbito laboral, y por eso estamos junto al abogado Matías Valdés, quien es abogado del IST, y nos va a contar un poco sobre los alcances de esta nueva normativa, que entiendo ya ha sido publicada después de la toma de razón de la Contraloría, y eso significa que debería comenzar a regir. ¿Cómo comienza a regir? ¿Cómo entra ya en marcha este nuevo marco legal? ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Sí, efectivamente, ayer se publicó en el Diario Oficial el reglamento de la ley Carin. Pero una primera prevención, tengamos a la vista que el primer artículo transitorio de este nuevo reglamento indica que entra a regir solo cuando esté en vigencia la ley. Esto es desde el 1 de agosto del 2024 en adelante. Recordemos que la ley Carin entra en vigencia el 1 de agosto. ¿Cuáles serán los alcances de esta ley, teniendo en cuenta que se espera no solo sancionar, sino también, por ejemplo, prevenir? ¿Qué medidas deben ir adoptando las organizaciones, las empresas? Es importante lo que comentas porque efectivamente la ley Carin representa una nueva oportunidad para las organizaciones laborales, para las entidades empresariales, para las empresas, de efectivamente instaurar una cultura preventiva en el trabajo, toda vez que impone a los empleadores obligaciones en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo por terceros ajenos a la relación laboral. ¿Qué deben saber los trabajadores a propósito de esta nueva normativa? ¿Cuáles son los alcances de estos conceptos? El acoso laboral, ¿qué se entiende como acoso laboral? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la reiteración? ¿Se comprenderá como acoso una situación particular o algo que se extiende también en el tiempo? Ya, tenemos que tener presente que tanto los conceptos de acoso sexual como de acoso laboral son conceptos que se encontraban regulados desde el año 2005 en nuestro Código del Trabajo. El acoso sexual no se modificó a propósito de la ley Carin como concepto, pero el acoso laboral sí. Se incorporó un pequeño gran cambio, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque ya no es necesaria la reiteración de la conducta de agresión o hostigamiento que configura el acoso laboral para que éste se configure. Hoy en día basta que esa agresión o hostigamiento se realice una sola vez y provoque el efecto esperado por la ley, que es el maltrato, menoscabo, humillación, o la amenaza o perjudicar la posición laboral o la situación en el empleo. De modo que con una sola vez podríamos estar en presencia de una situación de acoso laboral. ¿Qué distinción se hace? Porque de todas maneras se entiende que, como en toda relación humana, puede haber situaciones que sean de mayor incomodidad, quizás. O sea, ¿cuándo finalmente yo puedo establecer o se puede establecer que fui víctima de una situación de acoso? Claro, para estar en presencia de una conducta de acoso laboral o sexual se tienen que verificar los requisitos que la ley prevé. Por ejemplo, en el caso del acoso laboral, estamos en presencia de una conducta de agresión o hostigamiento, dice la ley. Esto es una violencia física o psicológica que sufre una persona, un maltrato de palabra u obra, dice la Dirección del Trabajo en su dictamen, en su interpretación de esta ley, que provoque maltrato, menoscabo, humillación a un trabajador, a un grupo de trabajadores, y que venga de un empleador, un grupo de trabajadores o un solo trabajador. Configurados esos elementos, podríamos estar en presencia de un acoso laboral, por ejemplo. ¿Pudiera darse una situación de acoso, por ejemplo, cuando se aísla a un compañero de trabajo, se le quita el saludo desde el empleador, desde el jefe o incluso desde los compañeros? ¿Es una situación esa de acoso laboral? La invisibilización de un compañero de trabajo o de un trabajador en general podría eventualmente constituir una situación de acoso laboral. Quizás es uno de los ejemplos clásicos de la forma en que se realiza el acoso laboral. Otros ejemplos son los malos tratos verbales, los golpes, las burlas de un trabajador en contra de un trabajador. Todas esas situaciones, y nos quedamos cortos con los ejemplos, ¿cierto? La realidad siempre puede más que... Sí. ¿Qué pasa con las sanciones? ¿Cómo son los procesos sancionatorios? ¿Son contra la empresa, el empleador, los compañeros de trabajo también? ¿Cómo se hace cargo de eso la normativa?
Aquí está la novedad de la ley Karim. Hasta el día de hoy, antes del 1 de agosto, solo tenemos un procedimiento obligatorio en materia de acoso sexual. Ahora los empleadores van a tener que tener un procedimiento de investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. De modo tal que el procedimiento de investigación, en síntesis, comienza con una denuncia del trabajador que ha sido víctima de esta situación, que puede ser oral o escrita, y luego de eso el empleador tiene un plazo para decidir si va a investigar él o si va a investigar la dirección del trabajo, y luego de eso el empleador, si decide investigar él internamente, tiene un plazo de 30 días para llevar a cabo su investigación. Hay plazos acotados. Hay plazos acotados. Se acotaron los plazos en la nueva ley Karim. Luego, ¿qué pasa si se constata que la empresa no tomó las políticas correspondientes para prevenir situaciones de acoso laboral? Bien, recordemos que la ley Karim impone el deber a los empleadores de contar con un protocolo de prevención del acoso sexual laboral y la violencia en el trabajo, y este protocolo tiene que ir en el reglamento interno de la empresa. A contar del 1 de agosto debería estar incorporado en los reglamentos internos de todas las organizaciones laborales, ¿cierto? De la entidad empleadoras, perdón, y el empleador que no cumpla con esta obligación, que no tome medidas de prevención, que no tenga su protocolo, que no implemente esta medida de prevención, eventualmente se va a ver expuesto a sanciones como multas, por ejemplo, por parte de la Dirección del Trabajo. Matías, por último, para entender cuán grande o cuál es la dimensión de este cambio, ¿cómo lo calificarías tú, el cambio de normativa? ¿Qué crees, cuál crees que será el impacto que debería tener? ¿Cuánto debería cambiar la cultura organizacional? Nosotros queremos ver en la ley Karim una invitación o una oportunidad. Es una oportunidad a tratarnos de mejor manera al interior de las organizaciones laborales, a poner ojo a estas conductas que son graves, que pueden tener graves consecuencias, como el caso de Karim Salgado, por ejemplo, que dio el nombre a la ley. Son conductas que nos permiten a todos los trabajadores, a los empleadores, conformar ambientes de trabajo mejores, más sanos, más inclusivos, etcétera. Entonces podemos ver esto como una persecución o sanción, o podemos verlo como una oportunidad de mejorar nuestras organizaciones en el trabajo, ¿cierto? Le agradecemos a Matías Valdés, abogado del IST, por esta entrevista para entender los alcances de esta nueva normativa, y nos quedamos con eso, con esta invitación, con esta oportunidad que a propósito, que nos ofrece esta nueva ley a todos los ambientes laborales, a todos los trabajadores, empleadores, etcétera. Así que nos quedamos también con esa invitación que hace la normativa y también que nos hace Matías. Absolutamente, Andrea, sí, porque no hay que minimizar algunas actitudes que por mucho tiempo quizá